Bueno, los saludos a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes. Voy a hacer dos clases asincrónicas que voy a liderar la semana después de Navidad del 2022, diciembre del 2022, con lo cual se cerraría el curso, no obstante haber estado integrado con la materia de los materiales que ya había indicado. Bueno, esta sería la clase número 17 y, en esta clase asincrónica me voy a referir a los recursos en la reforma procesal penal. Bueno, la exposición la voy a dividir principalmente en tres partes. La primera parte va a ser una introducción a los recursos en la reforma procesal penal. La segunda parte se va a tratar de ver cada uno de los recursos en la reforma procesal penal y la tercera parte se va a tratar de reflexiones finales respecto de los recursos, ¿no?, en la reforma procesal penal. Bueno, comencemos. En primer término, ah, entonces comencemos con una introducción. Hay que tener presente que el Código Procesal Penal lo que hizo fue generar un cambio al sistema general de recursos en el sistema procesal chileno. ¿En qué sentido? En el sentido que antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, eh, en todas las materias, materia civil, laboral, bueno, menor en ese tiempo, y penal, el recurso por excelencia, el recurso ordinario respecto de todas las resoluciones judiciales, específicamente y especialmente respecto a las sentencias, era el recurso de apelación. Es decir, en todas las materias, todas las sentencias definitivas, por regla general, eran apelables, salvo situaciones extraordinarias, como por ejemplo en el caso civil de los, eh, de los juicios de mínima cuantía, por ejemplo. También todas las sentencias eran casables en la forma y las sentencias definitivas de segunda eh, instancia eran casables en la forma, casables en el fondo, y bueno, las sentencias de única instancia también eran casables en el fondo. Es decir, ese era el sistema básico en todo el sistema procesal chileno. ¿Qué pasó con con la llegada de la reforma procesal penal? Bueno, lo primero que pasó fue que luego de reflexionar la reforma y teniendo presente los defectos del sistema procesal penal antiguo, que era, por ejemplo, la excesiva posibilidad de recurrir respecto a las resoluciones judiciales y la demora que implicaba la preeminencia del recurso de apelación respecto a las sentencias definitivas y respecto a todas las resoluciones judiciales en materia procesal penal, es que se limitó el recurso de apelación a ciertas materias que ya vamos a revisar y se estableció como recurso base respecto a las sentencias definitivas, por regla generalísima, el recurso de nulidad. Recurso de nulidad que más que nada podríamos decir de manera bien sencilla, que es una mezcla entre un recurso de casación en la forma y un recurso de casación en el fondo, agregando, podríamos decir, la primacía de garantías constitucionales. Eso es, en definitiva, el recurso de nulidad en materia procesal penal. Bueno, está además decir que el resto de las reformas a los sistemas de familia y al sistema especialmente laboral también limitó las apelaciones. En materia de familia se limitaron menos las apelaciones, pero de todas formas se estableció una apelación respecto a la sentencia definitiva de primera instancia y también bueno, se limitó un poco el recurso de casación en la forma, limitando algunas causales del Código de Procedimiento Civil. Pero en definitiva, el gran cambio del sistema recursal se produce en materia procesal penal, como ya lo he venido señalando, y podríamos decir en resumen, de que en materia procesal penal se cambió el paradigma de la apelación por el paradigma de la nulidad respecto a las sentencias definitivas, manteniendo el principio de debido proceso, en el sentido de que toda sentencia del tribunal de base o de primera instancia debe ser posible, eh, debe ser posible su revisión ante un tribunal superior. Bueno, dicho esto y en conclusión,
lo que se hizo fue privilegiar la inmediación en materia procesal penal. En ese sentido, por eso se limitó la apelación. El argumento más grande al respecto es que es imposible repetir el juicio oral en segunda instancia. Por lo tanto, la única revisión que procede es la revisión vía aplicación del derecho, solamente manteniendo los hechos estables. Bueno, vamos a revisar ahora, en segundo término, vamos a revisar pormenorizadamente los recursos en la reforma procesal penal de manera bastante sucinta y siguiendo el texto que ya está en la página web y también que se ha entregado a ustedes. Bueno, empecemos con el recurso de reposición. El recurso de reposición es mucho más sencillo desde cierta perspectiva en materia penal que en materia civil. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en materia civil sabemos que el recurso de reposición procede naturalmente respecto a autos y decretos y la sentencia interlocutoria de manera acotada en los casos específicamente indicados por la ley. Bueno. En materia procesal penal, el recurso de reposición procede respecto a todas las resoluciones judiciales, todas, menos la sentencia definitiva. Es decir, decretos, autos y sentencias interlocutorias son susceptibles de reposición. Entonces, aquí se simplifica la regla de la admisibilidad del recurso de reposición respecto de las resoluciones judiciales. Bueno, en cuanto al plazo, hay que distinguir la reposición penal. Si es que la resolución susceptible de reposición es dictada dentro de audiencia o fuera de audiencia. Si es dictada dentro de audiencia, obviamente la reposición debe ser interpuesta en la misma audiencia. Eso es una regla también general en los procedimientos orales. Y si es dictada fuera de audiencia, es al tercer día corrido, obviamente, desde la notificación de dicha resolución. Ahora, eh, hay que distinguir eh, respecto de la admisibilidad del recurso de reposición, si es dictada en audiencia, existiendo previo debate o si no existe previo debate. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si es que la resolución judicial susceptible de reposición ha sido dictada dentro de la audiencia, escuchando a las partes previamente, la reposición va a ser improcedente. La razón es obvia porque el juez no, al escuchar los mismos argumentos, es imposible de que vaya a tomar una decisión diferente. Resulta obvio. Ahora, si la resolución que ha sido dictada en la audiencia no le ha precedido debate, bueno, en ese caso la reposición es procedente. Esto conforme al artículo 363 del Código Procesal Penal. Ahora, una pregunta también importante es si la interposición del recurso de reposición produce la suspensión de la resolución recurrida. Bueno, existe en el Código Procesal Penal, existe norma expresa en donde no produce efecto suspensivo la interposición del recurso de reposición. Se ha visto en otras clases, en cursos del proceso civil, en que el artículo 181 contiene una norma un tanto, podríamos decir, críptica o, o, oscura. ¿En qué sentido? En que el 181 dice que los autos y los decretos se van a ejecutar una vez que adquieran la calidad de firmes. Y eso significa una vez que los recursos hayan sido fallados y que procede recurso respecto de ello. Entonces, en materia civil pareciere de que sí la interposición de la reposición suspende la ejecución de la resolución recurrida. Acá existe una norma especial, que es el 362, inciso cuarto, el Código Procesal Penal, que ustedes lo pueden revisar, y en donde se indica claramente de que la interposición de la reposición en materia procesal penal no va a producir la suspensión del cumplimiento de la resolución recurrida, salvo que también la resolución sea apelable y la apelación sí tenga efecto suspensivo. Bueno, la reposición, como ustedes han visto, es bastante sencilla, más sencilla que en materia civil, y eso es lo que puedo decir respecto de la reposición. Bueno, pasemos al segundo recurso que está regulado en el Código Procesal Penal,
y este es el recurso de apelación. Bueno, respecto al recurso de apelación, tengo que decir dos cosas que ya la he mencionado en la introducción, que el recurso de apelación en materia procesal penal es excepcional. Se limitó la procedencia de este recurso en el sistema procesal penal reformado por razones de inmediación y por razones también prácticas de dilación de los procesos penales. Como ya lo dije, en el sistema procesal penal antiguo, conforme al artículo 54 bis del Código de Procedimiento Penal antiguo, todo era apelable, porque toda resolución que produjera un gravamen irreparable era apelable. Entonces, eso producía obviamente dilación y sobrecarga, sobre todo de las cortes de apelaciones, para conocer de estos recursos de apelación. Entonces, aquí se ha privilegiado la rapidez y se ha privilegiado también la inmediación respecto de la apelación, en el sentido de que no es apelable la sentencia definitiva dictada en el juicio oral, salvo en un procedimiento especial, que es el abreviado, en que cuando veamos el procedimiento abreviado vamos a ver por qué razón la sentencia en el procedimiento abreviado es apelable. Bueno, pasemos a la apelación. A ver, respecto de la apelación, debo indicar que el Código Procesal Penal estableció reglas generales respecto a los recursos que están en los artículos 352 del Código Procesal Penal. Ahí existen reglas generales, por ejemplo, reglas generales de plazos, reglas generales en cuanto al procedimiento ante las Cortes, etcétera, reglas que se aplican tanto al recurso de nulidad como al recurso de apelación. Bueno, dicho esto, lo más importante en análisis de un recurso, bueno, son fundamentalmente como dos cosas esenciales para los abogados, principalmente. Primero, la admisibilidad del recurso dependiendo de la resolución judicial que sea, en este caso, recurrible, en este caso, apelable. Y en segundo lugar, el plazo de interposición. Bueno, vamos a lo primero. Vamos a las resoluciones que son susceptibles de apelación. En este caso, para el estudio de este asunto, resulta bastante sencillo porque solamente debemos remitirnos a un solo artículo, que es el artículo 370 del Código Procesal Penal. Ese artículo señala al lo menos tres reglas que son esenciales. Primero, el encabezado del 370 dice que solamente van a ser apelables las resoluciones dictadas por juzgados de garantía. Eso es esencial. Es decir, las resoluciones dictadas por tribunal oral en lo penal no van a ser apelables. Eso vamos a ver que existe una excepción, pero quedémonos con que primero las resoluciones dictadas por jueces de garantía, esas son las únicas apelables. Y después pone dos casos que tiene que ver con casos que es el caso de la letra A del 370, que tiene que ver con la paralización o imposibilidad de continuar con el proceso. Es decir, toda resolución que provoque la imposibilidad de continuar con el proceso o que le ponga término, obviamente, o que lo suspenda por más de 30 días, también son apelables. Pero ojo, siempre que sean dictadas por juzgado de garantía. Y la segunda regla, la letra B, es la más sencilla porque es una regla que remite al resto del Código Procesal Penal a situaciones específicas en donde sea admisible el recurso de apelación. Al respecto, creo que he recabado cerca de nueve resoluciones que serían susceptibles del recurso de apelación que están desparramadas en el Código Procesal Penal. Em, de hecho, eh, perdón, hay 10 resoluciones que son susceptibles. Voy a decir solamente 5, el resto están en el material de clases que está en la página web. Por ejemplo, la sentencia definitiva en el juicio abreviado es susceptible de apelación. Específicamente, el artículo 414, inciso primero, lo indica. Por ejemplo, el auto de apertura de juicio oral también es apelable, ya lo hemos visto con esas particularidades, esto está en el artículo 277, inciso final del Código Procesal Penal. Las resoluciones que se pronuncian respecto a las medidas cautelares personales, 149 y 155 del Código
procesal penal. También las que se pronuncien respecto de las medidas cautelares reales, 158. La resolución que declara admisible, perdón, la que declara inadmisible la querella, 115. Y la resolución que la declara abandonada, 120, inciso segundo. Ahí tienen por lo menos 5 resoluciones que son apelables por disposición expresa del Código Procesal Penal, que corresponderían a la letra B del artículo 370. Bueno, en cuanto a la interposición es como cualquier apelación en materia civil, es decir, ante el tribunal que dictó la resolución judicial para que lo conozca el superior jerárquico por escrito y fundada. ¿Mm? Salvo ciertas apelaciones que se puedan producir respecto a la prisión preventiva, que esa apelación es verbal. Bueno, vamos al plazo. Como le había dicho, el plazo está regulado de manera genérica respecto de los recursos, en este caso recursos de apelación, son 5 días conforme al artículo 366. Revisando la ley, revisando el juicio abreviado. ¿Mm? Bueno, revisando la ley, el artículo 414, referido a los recursos respecto del procedimiento abreviado, la sentencia apelada en un procedimiento abreviado tiene un plazo, el mismo plazo de 5 días. A pesar de ser una sentencia definitiva, no hay una modificación en el plazo. Así que la regla general, entonces, para las apelaciones son 5 días. Bueno, en cuanto a los efectos, el artículo 368 nos dice que la regla general va a ser el solo efecto devolutivo, salvo que la ley establezca otros efectos, como por ejemplo, en el caso de la apelación respecto a la prisión preventiva que se dicta en audiencia, el 149, inciso segundo, eh, eh, señala que hay un efecto suspensivo. Lo mismo respecto de la apelación de la sentencia, en el procedimiento abreviado también se da en efecto en ambos efectos. Es decir, la regla general, efecto solamente devolutivo, salvo estas dos excepciones. Bueno, como les había dicho también, eh, el Código Procesal Penal establece normas especiales, normas generales respecto de los recursos de nulidad y apelación y de los recursos en general. Y una de las normas generales es la comparecencia. eh, no se aplica la comparecencia, no es necesario comparecer en segunda instancia o ante las cortes cuando el recurso no implica instancia, pero ocurre algo más importante, que es que sí se debe, si bien no se debe comparecer en el sentido de presentar un escrito haciéndose parte, sí es necesario em, defender el recurso, es decir, alegar el recurso. Y en ese sentido opera lo que podríamos llamar desistimiento del recurso, abandono del recurso, deserción del recurso. Más bien aquí estamos frente a la deserción del recurso en materia procesal penal. Es decir, si el recurrente no concurre a alegar, a defender su recurso en estrado, ya sea la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, ya vamos a revisar cuándo es cada una de esos altos tribunales que conocen del recurso. En estos casos, si no se comparece a defender el recurso, si no se comparece a alegar propiamente tal, a defender el recurso, operará desde mi perspectiva, una deserción del recurso o quizá un desistimiento del recurso. ¿Qué significa esto? Que la corte respectiva no va a conocer del recurso, porque no hay un interés de parte de que éste sea conocido. Bueno, veamos qué sucede con las apelaciones respecto del tribunal oral en lo penal. ¿Ah? Em, a ver, eh, la regla del 364 es clara, que las resoluciones dictadas por tribunal oral en lo penal no son susceptibles de recurso de apelación. Sin embargo, por una interpretación usando el criterio de especialidad, la única resolución que puede ser susceptible del recurso de apelación dictada por tribunal oral en lo penal sería la que se pronuncia respecto a las cautelares personales. Yo también creo que
también serían apelables las que se dicten respecto a las cautelares reales, por un criterio de especialidad, porque las cautelares personales y reales son apelables. Ese sería entonces el único caso, los únicos dos casos de apelación de una resolución judicial dictada por un tribunal oral en lo penal. Pero ya sabemos que este recurso está vedado por la ley. Bueno, pasemos al último recurso regulado en el Código Procesal Penal y quizá el más importante porque es el recurso genérico respecto de las sentencias definitivas. ¿A qué recurso me estoy refiriendo? Al recurso de nulidad. Ya. A ver, hay varias cosas que decir previamente respecto al recurso de nulidad. Lo primero que uno puede decir es que es el recurso base respecto a las sentencias definitivas dictadas en los procedimientos orales. Eso es lo primero. Sentencia definitiva sería naturalmente susceptible de ser recurrida mediante nulidad. La segunda cosa, aunque parezca de perogrullo, parezca evidente, el recurso de nulidad no genera instancia y por lo tanto respecto a lo único que va a poder conocer el Tribunal Superior es respecto de una infracción en la aplicación del derecho. Solamente va a poder conocer de los errores de derecho que contenga la sentencia definitiva o las infracciones de ley, o de derecho también podríamos decir, que se hayan producido en la secuela del proceso oral, del juicio oral. Eso es lo segundo. Lo tercero, ¿cuál es el resultado o el objetivo del acogimiento de un recurso de nulidad? Bueno, si se acoge un recurso de nulidad, se pueden pasar principalmente tres cosas. Lo primero es que el objetivo, existiendo vicio, va a ser anular la sentencia y anular el proceso. Es decir, vamos a tener que realizar un nuevo proceso respecto de esos juicios, de esos hechos. En segundo lugar, se puede anular solo la sentencia y acto seguido dictar una sentencia de reemplazo, obviamente cuando los errores se produzcan en la dictación a propósito de la dictación del fallo. Sin embargo, por una modificación que ya vamos a hablar de ella, introducida por la ley 21.394 del año pasado, del 2021, fin del 2021, se estableció la posibilidad también de anular el juicio o parte del juicio en los casos en que el error se produzca a propósito de la dictación de la sentencia, pero eso lo vamos a ver después. Y por último, también fruto de esta reforma del año pasado, es posible anular la sentencia y anular parte del juicio, no todo el juicio, y la Corte dirá en qué estado queda el juicio para su continuación. Eso fue introducido entonces por la reforma del año pasado, de diciembre de 2021. Bueno, em, ¿cuáles son los casos en que en este último lugar, en cuanto a la introducción, cuáles son los casos en los cuales se puede producir o es posible fundar un recurso de nulidad y es posible que la nulidad prospere? Bueno, son principalmente dos las situaciones. Primero, cuando se han infringido garantías constitucionales, ¿en dónde? En la sentencia o en el proceso. O sea, es decir, lo primero, que se hayan infringido garantías constitucionales. Y lo segundo, cuando se haya hecho una aplicación errónea del derecho y que obviamente ha influido lo sustancial, en lo dispositivo del fallo y provocando un perjuicio. Es decir, no hemos equivocado en aplicar la norma de fondo para el juicio. Es decir, como si respecto de unos hechos estuviéramos hablando unos hechos que tienen que ver con la pérdida o la pérdida de la tenencia o la posesión de cosas. Estoy hablando de, por ejemplo, que sean sustraídas cosas a la víctima y dependiendo si hay fuerza, etcétera, o no hay fuerza, imaginemos que haya fuerza y en la sentencia lo califique de hurto, ¿no? En ese caso, obviamente, hay un error eh, jurídico
en la aplicación de la ley decisoria litis, que ha producido obviamente un perjuicio. ¿Por qué un perjuicio? Porque el tipo penal de hurto tiene una pena inferior al tipo penal que debió haber correspondido, que es el robo. Ahí tenemos el caso en que se ha infringido eh, una ley sustantiva que ha influido sustancialmente en el dispositivo del fallo y ha acarreado perjuicio. Bueno, vamos a las causales propiamente tales. La primera causal, como ya les dije, es infracción a las garantías constitucionales. La segunda, la errónea aplicación del derecho y que ha influido sustancialmente en el dispositivo del fallo, provocando un perjuicio. Vamos a la infracción a las garantías constitucionales. Esto está tratado en el artículo 373, letra A. Y esto obviamente es un avance importante en nuestro sistema procesal, en que se resguarda el debido proceso y principalmente se hace aplicación directa de la Constitución al juicio. Esto es constitucionalización del derecho procesal. Bueno, esta infracción a las garantías constitucionales no solamente se refiere a las garantías constitucionales propiamente tales, sino también a garantías constitucionales que estén introducidas a la Constitución conforme al artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, es decir, a través de los tratados internacionales ratificados por Chile que estén vigentes. Bueno, eso, en este caso vamos a ver qué ocurre, pero vamos a ver que cuando se infringen garantías constitucionales, el único tribunal que puede conocer de esta causal es la Corte Suprema, como guardiana última de las garantías, de la garantía constitucional y de la Constitución. Bueno, la forma como se puede incurrir en nulidad, tenemos principalmente esta forma genérica, y también tenemos los denominados motivos absolutos de nulidad, que están tratados en el artículo 374, que estos motivos absolutos de nulidad son importantes porque no es necesario acreditar el perjuicio, porque la ley dice que siempre en estos casos el proceso, el juicio o la sentencia serán anulados, es decir, son casos específicos, podríamos decir, que son causales especiales de nulidad y que algunas tienen que ver o están vinculadas, por ejemplo, a la casación en la forma, y otras vinculadas también a esta infracción de garantías constitucionales. Por ejemplo, eh, podemos hablar de la incompetencia, que obviamente eso es netamente procesal. Podríamos hablar de la inasistencia a algunos intervinientes cuya sanción provoque la nulidad, también eso es más bien procedimental. Sin embargo, la causal, esta que se le impide al defensor ejercer los derechos establecidos en la ley, es decir, en este caso obviamente, esta causal podría ser una causal vinculada a la infracción de garantías constitucionales, en cuanto al derecho a la defensa, por ejemplo. Bueno, etcétera, la omisión de requisito de la sentencia, la infracción al principio de congruencia respecto a la sentencia y la dictación de una sentencia que se oponga a otra con cosas juzgadas. Bueno, suena un poco o suena bastante a a las causales de casación en la forma del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Incluso podrían hacer el ejercicio, poner un Código de Procedimiento Civil a un lado y el Código Procesal Penal a otro lado y revisar las causales y se van a dar cuenta que algunas corresponden a la casación en la forma. Bueno, ya me he referido a la errónea aplicación del derecho que ha influido en los dispositivos del fallo. Esto implica de que se ha aplicado el derecho sustantivo de manera errónea, por ejemplo, aplicando un tipo penal que no corresponde al hecho, una falsa aplicación del derecho en este caso, o incluso podría ser aplicando normas de participación, de desarrollo del delito, de agravantes, de atenuantes, etc. Bueno, ahora vamos a los tribunales que conocen del recurso perdón, de nulidad. Aquí, bueno, en todos los casos en que se trate de infracción a las garantías constitucionales, como ya lo dije, el único tribunal que va a conocer va a ser la Corte Suprema. En el resto de los casos, los que van a conocer van a ser las Cortes de Apelaciones respectivas. Sin embargo, existen dos situaciones en que
en que no obstante existir estas causales de, por ejemplo, motivo de absoluta nulidad o infracción de ley que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo, que no tengan que ver con garantías constitucionales, puede ser que estas causales sean conocidas por la Corte Suprema. ¿En qué casos? Son dos. El primer caso en que se presente en un mismo recurso de nulidad, las, conjuntamente, se propongan causales que tienen que ver con la infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, infracción de derecho, o motivo absoluto de nulidad, pero se mezclen con la causal de infracción de garantías constitucionales. Siempre que en el recurso esté la infracción de garantías constitucionales como causal, debe conocer la Corte Suprema. Este es en este caso estamos hablando de una competencia per saltum, es decir, saltándose al superior jerárquico correspondiente al inmediato, que es la Corte de Apelaciones respectiva. Y el segundo caso es, si bien no se trata de infracción de garantías constitucionales, eh, existe una errónea aplicación del derecho, pero en donde los tribunales superiores de justicia tienen doctrinas contradictorias, en ese caso también es posible pedir que el conocimiento sea tomado por la Corte Suprema, a pesar de que no hay infracción de garantías constitucionales. Me explico. Esto es similar a lo que ocurre en la casación en el fondo. No sé si ustedes recuerdan que en la casación en el fondo ocurre que si yo presento el recurso en la casación en el fondo, yo puedo pedir que lo conozca el Pleno, la Suprema, en los casos en que eh, se hayan venido sosteniendo por la misma Corte Suprema doctrinas diversas respecto de la resolución del conflicto. Bueno, en este caso, estas doctrinas diversas que han sido sostenidas por tribunales superiores de justicia hacen posible de que a pesar de que no estemos conociendo de la causal sobre infracciones a garantías constitucionales, que conozca la Corte Suprema del recurso de nulidad. Bueno, vamos a la formalidad de interposición. A ver, en cuanto a las formalidades, resulta evidente que tratándose de un recurso de nulidad, es necesario que si el vicio se produce en un momento anterior a la dictación del fallo, es necesario preparar el recurso de nulidad. Van a haber casos evidentes en los cuales no va a ser necesario preparar el recurso de nulidad, y esto es los casos en que se traten de motivos absolutos de nulidad, y no es necesario preparar porque siempre será anulable, o cuando la ley no permite reclamo alguno respecto a la resolución que se produzca ante la sentencia, o cuando el vicio ha sido conocido a propósito de la notificación de la propia sentencia, etcétera. Son casi los mismos casos que en el recurso de casación en la forma. Requisito del escrito: si ustedes quieren presentar un recurso de nulidad, obviamente que debe ser por escrito, aquí no hay excepción, debe ser fundado, se debe indicar si el recurso debe ser conocido por la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, indicando obviamente las causales, cómo ellas se han producido, las peticiones concretas y eventualmente ofrecer pruebas respecto de ciertas causales. Em, También en la forma de interposición, em, si el recurso tiene múltiples causales, se puede interponer también una en subsidio de otra, siempre y cuando no existan, o sea, siempre y cuando no sean contradictorias las causales. Bueno, vamos a los efectos del recurso. Em, por aplicación del artículo 379, inciso primero del Código Procesal Penal, la interposición del recurso de nulidad suspende la aplicación de la sentencia recurrida. Ahora, si es la sentencia absolutoria, no suspende los efectos de la sentencia recurrida. En cuanto a la tramitación, al igual que en el recurso de casación y el recurso de apelación, hay dos momentos. Primero está la admisibilidad ante el tribunal acuo, es decir, ante el tribunal ante quien se presenta el recurso, que es el tribunal que dictó la sentencia.
debe revisar si la resolución es susceptible del recurso y si se presentó dentro de plazo. En este caso, el plazo van a ser 10 días desde la notificación de la sentencia. A este respecto, si podemos hablar un poquito del plazo, creo que ya lo dije en la clase anterior, en que el plazo comienza a contarse desde la notificación de la sentencia completa, no desde la notificación del veredicto con culpabilidad o absolución, porque el veredicto solamente indica estas situaciones, si es culpable o inocente, y señala un pequeño fundamento, pero el recurso va a ser susceptible o va a empezar a correr el plazo para interponer el recurso desde la notificación de la sentencia definitiva. Y generalmente ocurre en una audiencia a la cual generalmente no se va, pero en esa audiencia se despacha la notificación por correo electrónico con copia íntegra de la sentencia. Bueno, en el caso de la admisibilidad ante el Tribunal CUEM, puede ser la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, la sala va a revisar, bueno, antes de revisar la admisibilidad, después del ingreso del recurso, se da un plazo de 5 días para que los intervinientes soliciten, o mejor dicho, hagan valer sus observaciones respecto de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de nulidad. Una vez pasado este plazo, bueno, la Corte respectiva se va a pronunciar respecto de la admisibilidad del recurso, examinando el plazo, examinando la resolución recurrida, examinando también las causales, si es que son, si es que estas causales eh, corresponden a ser vistas por ellos, a ser vistas por la Corte Suprema, etcétera. En cuanto a la vista del recurso, aquí hay normas genéricas. Rige la regla de la deserción del recurso en el sentido de tener que comparecer a alegar el recurso. Em, eh, la otra cosa importante que se rige es conforme a las reglas de la vista de la causa, sin embargo, se omite el trámite de la relación, salvo en cuanto la relación solamente es hecha para efectos de determinar la admisibilidad del recurso. Pero realmente los ministros de la Corte respectiva conocen del recurso y de los elementos esenciales de este vinculado al juicio oral a través del alegato que realizan los abogados. En cuanto a los alegatos, son más bien, tienen ciertas reglas diferentes a la vista de la causa en materia civil. Por ejemplo, la primera regla ya lo vimos, que no hay relación. La segunda regla importante es, bueno, también la vimos, que hay que alegar el recurso, anotarse y concurrir a alegar o concurrir a alegar directamente. La otra regla tiene que ver con los alegatos propiamente tal, en el sentido de que los alegatos primero se le da la palabra al abogado recurrente, después al recurrido, y después pueden contraargumentar también el recurrente y el recurrido. Es decir, se da una vez más la palabra a cada uno de los recurrentes, situación que no ocurre en materia civil, ocurre solamente excepcional para corregir errores de hecho solamente. Y también los ministros pueden hacer preguntas directamente a los abogados vinculados al recurso. Y también se puede recibir la prueba ofrecida respecto a la causal, situación que también es excepcional. Bueno, terminada la vista de la causa, el recurso va a quedar para ser fallado, puede quedar en acuerdo, fallarse inmediatamente. La situación generalmente queda en acuerdo por la complejidad del asunto y hay un plazo hasta de 20 días para dictar el fallo. En cuanto a los efectos que se produce, depende, eh, porque eh, por regla general, se va a dictar una sentencia de reemplazo, es decir, se va a anular el fallo recurrido, dictándose una sentencia de reemplazo, cuando las razones de nulidad no se refieran a formalidad del juicio ni a hechos o circunstancias que se hubieran dado por probado. En ese caso no va a haber repetición. O sea, en ese caso no va a haber repetición de juicio, sino solamente la dictación de una sentencia de nulidad y una sentencia de reemplazo, em, que se va a dictar sin nueva vista de la causa. Bueno. Vamos a la nulidad del juicio oral. Artículos 372 y 373. Bueno,
Actualmente, ya lo dije, por la ley de 21.394 de diciembre del año pasado, se dio la siguiente posibilidad. Se dio la posibilidad de anular la sentencia y de anular el juicio oral o parte del juicio oral. Es decir, que no se anule todo el juicio oral. Eso es trascendente porque antes se debía realizar todo el juicio oral. Y hay situaciones que los juicios orales pueden durar meses. Entonces, aquí se puede ahorrar tiempo porque pueden haber partes del juicio oral que no sea necesario que ser anulado porque, por ejemplo, ahí no se produjo la vulneración a las garantías constitucionales o la vulneración al derecho a la defensa por parte del defensor o los derechos que dan a los intervinientes, la ley procesal, etcétera. Entonces solamente tendremos que reproducir esa parte. ¿Mm? Bueno, y como los dije, también se dio la posibilidad a través del artículo 386, inciso final del código, se dio la posibilidad que se pueda hacer un nuevo juicio oral, anulando obviamente la sentencia, o parte, o sea, anulando parte del juicio, aunque los defectos se produzcan solamente en la sentencia. Ujú. Aunque solamente los vicios se produzcan en la sentencia. Bueno, improcedencia de recurso. Esto está, esto está tratado en el artículo 387. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que se deba hacer un nuevo juicio oral. El caso es el siguiente. El caso es, si tenemos una sentencia que ha sido anulada por un juicio oral y el fallo también, la sentencia y el juicio, se va a tener que repetir el juicio. Resulta que en el caso en que va a haber improcedencia de recurso, en el caso que la primera sentencia del juicio oral sea absolutoria, se anule esa sentencia, se anule el juicio, se hace un nuevo juicio. Si esa nueva sentencia vuelve a ser absolutoria, hay imposibilidad de plantear un recurso de nulidad. Es decir, la situación en que se vuelva a repetir el juicio por tercera vez es que la segunda sentencia sea condenatoria. Ahora, solamente es posible, a ver, entonces como ya habíamos planteado, si es que no es posible repetir por tercera vez y hasta el infinito, o sea, el límite es que se puede repetir una vez el juicio oral producto de la nulidad, salvo una circunstancia. Es decir, es posible hacer tres juicios orales, conforme al 386. La situación sería que la primera sentencia fuera condenatoria, se anula esa sentencia en el juicio, en el segundo juicio la sentencia perdón, en el primer juicio la sentencia es absolutoria, se anula ese juicio y la sentencia, obviamente, se hace un segundo juicio. Si la sentencia es condenatoria, en ese caso es posible volver a repetir el juicio a propósito de acoger un nuevo recurso de nulidad, esto obviamente en favor del imputado. Pero ahora, si en el primer juicio la sentencia es absolutoria, se anula y en el segundo juicio la sentencia vuelve a ser absolutoria, es, no es susceptible de recurso alguno esa sentencia absolutoria dictada en este segundo juicio, en que también hubo sentencia absolutoria. Eso está en el artículo 386. Bueno, con esto terminamos la materia de recursos. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Siempre dejo el correo electrónico, incluso en los comentarios también pueden escribir. ¿Qué reflexiones hay al respecto del sistema de recursos? La reflexión que uno puede hacer respecto al sistema de recursos es que a pesar eh, de ser la materia penal quizás una de las materias o la materia más importante entre una sociedad liberal, sobre todo en este caso, democrática, resulta que el recurso de nulidad, que es la regla general para la sentencia, resulta ser sumamente débil para corregir los errores de derecho y de hecho, sobre todo de hecho,
que se puedan producir en un juicio oral y en la propia sentencia. En este sentido, bueno, se entiende que la génesis del Código Procesal Penal se vio muy influenciada por, por el Código de Procedimiento Penal y por eso fue limitado tan grandemente el recurso de apelación. Sin embargo, quizás cada vez uno se convence más de que sería necesario que exista un recurso de apelación respecto de las sentencias dictadas ante un tribunal oral en lo penal, teniendo presente que el argumento que más se esgrime al respecto para limitar el recurso de apelación de que es imposible repetir el juicio en segunda instancia. Ese argumento no es un argumento muy sólido, porque de hecho la apelación en sí no es la repetición de un juicio en una segunda instancia, sino que es la revisión acotada de ciertas partes del proceso y de ciertas partes de la sentencia vinculadas al recurso. Es el recurso que le da competencia al tribunal de segunda instancia para conocer. Por eso, de hecho, por ejemplo, en materia civil, donde es susceptible la apelación, los testigos no declaran ante la Corte de Apelaciones, sino que está el respaldo, que es el acta que levanta el receptor respecto a la testimonial, acta que por lo demás no es tan fiel como la grabación que queda respecto del juicio oral en materia penal, que eso sí corresponde a la fidelidad, corresponde 100% a lo que se dijo en el juicio oral. Por eso ese argumento resulta no ser sólido al respecto, y yo creo que no existe eh, ningún inconveniente en que más adelante pudiera existir un recurso de apelación, quizás un poquito más acotado, que el recurso de apelación civil, que podemos decir que es totalmente abierto. Se puede conocer cualquier cosa de las que se hayan discutido en el proceso, pero podría ser un recurso de apelación acotado, dada muchas veces lo poco práctico que puede resultar una apelación cuando se quiere que se conozca de un determinado hecho sentado en el juicio que ha sido, eh, que ha sido sustentado en gran cantidad de pruebas. Ahora, la única limitación a esto, como ya les dije, es lo poco práctico de, por ejemplo, recurrir de apelación respecto a un juicio que ha durado meses. Resulta muy poco práctico. Eh, pero ya lo dije, si la apelación fuera acotada en cuanto a determinados hechos, o quizás si se le pusiera alguna causal o alguna limitación, yo creo que podría eh, ser aplicable la apelación. Pero bueno, eso lo dejo realmente a la reflexión. En algunos juicios orales que he participado, realmente estimo que si hubiera habido apelación, el resultado hubiera sido diverso. Y eso es grave, tratándose de materia penal, tratándose de la estigmatización que produce un proceso penal, y también de la injusticia que provoca una sentencia dictada eh, en esos casos. Ahora, también otro de los argumentos, quizás estoy siendo un poquito disperso, pero esto solamente lo he reflexionado, no he ordenado mis pensamientos al respecto, pero, por ejemplo, uno de los argumentos también que se dan respecto de que la apelación no es necesaria en materia procesal penal, porque el error judicial también se limita al tener a tres jueces con respecto a los cuales ha quedado en ellos la dictación de un fallo. Podríamos decir que, bueno, en los casos en que haya dispersión de fallos, que hayan, por ejemplo, 2-1, es decir, dos jueces que digan que condenen y un juez que absuelva, en esos casos a lo mejor podría proceder la apelación, por ejemplo. O también en el caso, por ejemplo, en el caso en que no existe esta posibilidad
delimitar el error judicial, porque tenemos un solo juez que conoce del juicio oral, esto es en los juicios simplificados orales, sin aceptación de responsabilidad, en donde se tiene que hacer un juicio oral ante un solo juez y esa sentencia no es susceptible de apelación. Actualmente podría esa sentencia, por ejemplo, ser susceptible de apelación en la medida que tenemos solamente un juez que conoce el asunto y que dicta un fallo y que es susceptible de equivocarse. No se limita aquí la equivocación, el error judicial, por existir un control con dos jueces más, por ejemplo. Son cosas que podrían ser más adelante ley y reformar el sistema recursal en materia procesal penal. Bueno, los dejo con, con esta reflexión y les anticipo que va a haber una última clase que va a tratar sobre los procedimientos especiales en el sistema procesal penal y le anticipo como ya lo dije a propósito de la clase del juicio oral, el juicio oral resulta ser excepcional. Cuando hablo del juicio oral, estoy hablando del juicio oral tanto ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, es decir, ante el top Tribunal Oral en lo Penal, como ante los jueces de garantía. Resultan ser excepcionales. Eh, Al respecto, hay trabajos en los cuales eh, se, se indica que realmente el sistema oral, por ejemplo, en Estados Unidos, resulta ser un sistema un poco engañoso, en que no hay juicios orales propiamente tal, sino que la mayoría de soluciones se logran a través de justicia negociada, a través de procedimientos especiales, donde no hay un juicio oral. Si bien hay una sentencia, no hay juicio oral, como aquí también en Chile, a propósito eh, de las sentencias, a propósito de los juicios o procedimientos monitorios, simplificados y también abreviados. Si nosotros pusiéramos una balanza, cuántos juicios orales se hacen de verdad, es decir, ante el Tribunal Oral y lo Penal, y cuántos procedimientos especiales se hacen con sentencias, vamos a ver que la situación es bastante desequilibrada hacia el sistema de procedimientos especiales. Y nos vamos a dar cuenta de que el sistema de juicio oral está solamente entregado para los casos realmente graves, graves, muy, muy graves, en que la carga punitiva es mucha. Y a pesar de eso, en casos graves donde la carga punitiva es mucha, también se ha recientemente reformado el juicio abreviado para establecer penas o para hacerlo respecto de delitos cuya pena es de más de 5 años y un día, es decir, pena efectiva. Entonces, limitamos cada vez más la aplicación del juicio oral. Bueno, eso es lo que le puedo decir por hoy. Espero que tengan un muy buen fin de año y esto va a quedar disponible entre Navidad y Año Nuevo. Hasta luego.